Clase número 20 corresponde a desarrollo en serie de potencias, esto es polinomio de Taylor, polinomio de Maclaurin, y una utilización, una aplicación que es la aproximación de funciones. Bien, si tomamos una función f que sea derivable en un entorno de un valor x0, entonces esa función se puede aproximar para los valores del entorno mediante un polinomio, donde hay una diferencia de cálculo, puesto que el polinomio es una aproximación, es un cálculo aproximado. La diferencia entre la función para los valores del entorno y el polinomio es lo que llamaremos error cometido o diferencia. Vamos a empezar tomando una función que sea polinómica, le vamos a pedir que sea de grado n, que todos los coeficientes sean reales, y vamos a tomar un valor x0 que sea una constante, un valor constante. Esta sería la forma genérica del polinomio, o al menos una forma de expresarlo. A sub 0, a sub 1, todos los a son constantes, y x0 también es un número constante, como se ve el polinomio es de grado n. Vamos a derivarlo n veces. La primera derivada se elimina el término constante a sub 0, la derivada de la segunda parte, puesto que x0 constante, queda a sub 1. El tercer término queda 2 por a sub 2, por el paréntesis, por 1, que es la derivada de lo de adentro, aplicando la regla de la cadena. Está expresado acá, ¿no? El cuarto término, perdón, queda 3 por a sub 3, por el paréntesis, por 1, sería acá, etcétera, etcétera. El paréntesis queda al cuadrado, ¿no? Porque pierde 1 al derivarse. La última expresión, el último término, el término del grado, sería a sub n por n, por el paréntesis x menos x0 elevado a la n menos 1 por 1, que es la derivada del paréntesis. Derivada segunda, a sub 1 se va, acá queda 2 por a sub 2, el paréntesis derivado me va a dar 1. 3 por 2, que baja multiplicando, por a sub 3, por el paréntesis, que pierde 1 en el exponente, así que queda elevado a la 1, etcétera, etcétera, etcétera. El último, n por n menos 1, que baja multiplicando, por a sub n, por el paréntesis elevado a la n menos 2. Bien, derivada tercera, una más, creo que acá ya vamos viendo la mecánica. Este término se va porque es constante. 3 por 2 por a sub 3, por el paréntesis derivado queda 1. Todos los del medio van perdiendo 1 en el grado. En el último queda n por n menos 1, por n menos 2, que baja multiplicando, por a sub n, y 1 más que va a perder el exponente n menos 3. La última derivada, la última de todas, la derivada de orden n, es aquella donde desaparecen todas las x. Queda n por n menos 1, por n menos 2. Cuando haga la derivada cuarta, este n menos 3 va a bajar. Cuando haga la derivada quinta va a bajar el n-4, n-5, n-6, así hasta que llega a 2. Queda 2, 3 por 2, ¿sí? Acá el siguiente sería 4 por 3 por 2, el siguiente sería 5 por 4 por 3 por 2, etcétera, etcétera, etcétera. Esta notación, esta nomenclatura, hasta que llega a multiplicar a 2, ¿no? Es lo que se conoce como n factorial. El factorial de un número es el producto de ese número, desde el número hasta 2 o hasta 1, podríamos decir, ¿no? Porque si le agregamos un 1 acá, no cambia el resultado de la multiplicación. Muy bien, todo esto lo vamos a evaluar en x0, incluyendo el polinomio. ¿Qué pasa si evaluamos en x0? Todos los términos que contengan x menos x0 se van a anular. Entonces, la primera derivada, acá, lo único que va a quedar es lo que no tiene paréntesis, digamos, va a ser a sub 1. P derivado evaluado en x0 es a sub 1, ¿sí? Mi objetivo es despejar todos los coeficientes, así que voy a tomar nota que la derivada evaluada en x0 da lo mismo que a sub 1. Acá no está escrito, pero por ello valdría la pena aclarar que P evaluada en x0 es a sub 0, porque todos los términos que tienen paréntesis se eliminan. Bien, la derivada segunda, todo lo que tiene paréntesis se elimina, me queda solamente 2 por a sub 2. De ahí vamos a despejar a sub 2 y voy a reescribir el 2 como 2 factorial, porque 2 es 2 por 1 también, así que es 2 factorial. La tercera derivada evaluada en x0 queda solamente este término, 3 por 2 por a sub 3. Voy a despejar a sub 3
y voy a escribir 3 por 2, en lugar de escribir 3 por 2, 3 factorial, que es lo mismo, porque es 3 por 2 por 1. La última, ¿sí? Es, como recién marqué, n por n menos 1, por n menos 2, hasta 2, es n factorial. Así que de ahí voy a despejar a sub n, y me queda que a sub n es la derivada de orden enésima evaluada sobre n factorial. De todo esto que está acá, incluso lo que yo agregué en rojo, voy a tomar nota, porque lo que quiero hacer es sustituir todos los coeficientes a en el polinomio acá. Ahí voy a sustituir todos los a sub i. Así que anotamos todo eso para no perderlo y avanzo. Bien, ahí vamos a sustituir el a sub 0 por p evaluado en x0. El a sub 1, acá, por p derivado evaluado en x0. El a sub 2, por p derivada segunda evaluado sobre 2 factorial. El a sub 3, por p derivado tercera evaluado en x0 sobre 3 factorial. Hasta el último, que me queda p derivado n veces evaluado en x0 sobre n factorial. Y esta es la expresión que se conoce como el polinomio de Taylor. Toda esta expresión es lo que se conoce como el polinomio de Taylor, sin importar qué valor sea x0. Ahora, hay un polinomio de Taylor particular que es muy usual y que por eso, digamos, se lo destaca, que es cuando nosotros, bueno, esta sería la escritura como sumatoria de lo de arriba, ¿no? Pero es simplemente una escritura más cómoda en algunos casos para usarlo como manera teórica, ¿no? La sumatoria es de 0 hasta n de esta última fórmula que expresamos. Bueno, lo que decía es que hay un polinomio específico que es cuando tomamos x0 igual a 0. Si todos los x0 acá en esta expresión marcada en rojo son ceros, se conoce ese polinomio como el polinomio de Maclaurin. Y lo que queda es que en lugar de quedarme acá p de x0, me va a quedar p de 0. Acá, en lugar de p derivado evaluado en x0, me va a quedar p derivado evaluado en 0. Y el paréntesis, como x0 es 0, queda x. Acá queda x0, reemplazo 0, y el paréntesis, en lugar de ser x menos x0 al cuadrado, es x cuadrado, etcétera, 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 ¿no? Este está acá abajo, insisto, ¿no? Es muy, muy común, muy, muy usado. Sigue siendo un polinomio de Taylor, pero se lo conoce como polinomio de Maclaurin. ¿Cómo generalizamos nosotros esto, o para qué nos va a servir? Bueno, porque todo este desarrollo está hecho, o está, digamos, planteado para una función polinómica. Lo importante o lo interesante es si ahora tomo una función que no sea polinómica, pero sí que sea derivable n veces de manera finita. Es decir, que se pueda derivar y que tenga derivada para todos los valores de un entorno de x0. Entonces, la misma fórmula que teníamos recién, pero sustituido la expresión polinómica por la función con la cual yo estoy trabajando ahora, me queda lo que se conoce como el desarrollo de Taylor, o la aproximación mediante un polinomio de Taylor de grado n, ¿sí? Porque derivé hasta n veces, de la función original. Esta es la aproximación polinómica, que podrá ser una aproximación constante, una aproximación lineal, es decir, hasta la primera derivada, una aproximación cuadrática, hasta la derivada segunda, una aproximación cúbica, hasta la derivada tercera, o una aproximación de orden n, como está planteado acá en general. Mientras más grado tenga el polinomio de Taylor, mejor será la aproximación. Esto siempre se comete un error, por lo que planteamos al principio, pero nosotros lo que buscamos es siempre acotar ese error, y tengamos en cuenta que no se puede sustituir a la función por el polinomio para cualquier valor, sino solamente para valores de un entorno de x0, que es donde estamos trabajando. Bueno, un ejemplo de esto, tomamos la función de e a la x y vamos a hacer el desarrollo en serie de potencias de e a la x, es decir, hacer una aproximación mediante un polinomio que se comporte como la función e a la x para un entorno. Bien, vamos a derivar sucesivamente e a la x, todas las derivadas son iguales, la derivada de e a la x es e a la x, la derivada segunda de e a la x es e a la x, la derivada enésima de e a la x es e a la x. Entonces, ¿cómo me queda el polinomio? Bien, esta sería la fórmula. Fíjense que lo que hice fue sustituir las funciones, ¿sí? La función es e a la x, evaluada en x0 es e a la x0, la derivada también es e a la x0, la derivada segunda es e a la x0, etcétera, etcétera, etcétera. Tomemos un x0 para ver esto con un poco más de precisión. E a la x se comporta aproximadamente como esto, alrededor de x0. Bueno, ¿qué pasa si yo a x0 le asigno un valor? Bien,
La aproximación resulta así. E a la 0 me da 1. Eso corresponde E a la 0 para cada vez que aparezca E a la 0. Acá, 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 acá. Todo eso va a dar 1. X menos x0, como x0 es 0, va a ser x, que está acá. X menos x0 al cuadrado es x cuadrado. X menos x0 al cubo es x cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Y los factoriales, algunos los puedo ir escribiendo, lo que pasa es que el factorial crece muy rápido. Entonces 2 factorial es 2. 3 factorial es 6. 4 factorial, bueno, es 6 por 4. Y después ya el factorial conviene muchas veces dejarlo escrito como factorial. La expresión de este lado y la expresión de este lado, si yo saco la cuenta con valores cercanos a 0, da más o menos lo mismo. El error cometido es la diferencia entre una expresión y la otra. Bien. Para la aproximación numérica, para que yo pueda sacar la cuenta con el polinomio, digamos, y no con la función, me interesa hablar un poco sobre el error. Entonces, ¿cuál es el error cometido? Bueno, como lo habíamos planteado, el error cometido entre la función y su aproximación es lo que habíamos llamado resto o error. Esta expresión, R, es la diferencia entre la función y su aproximación. Hay un teorema que vamos a anunciar, pero que no vamos a demostrar, que dice que si f es una función con derivadas finitas hasta el orden n más 1, para todos los valores del entorno, es decir, que admite una aproximación polinómica hasta el orden n más 1, entonces existe un valor entre x y x0, es decir, un valor del entorno en el cual yo estoy trabajando, ¿sí? Esto es un entorno de x0, yo tengo, a ver, x0, y estoy trabajando en valores que andan por ahí. Bueno, hay un valor de ese entorno tal que este resto corresponde a esta expresión. ¿Sí? Esta expresión, fíjense que es el desarrollo de Taylor de grado n más 1. Corresponde a la fórmula. Es la derivada de orden n más 1 evaluada sobre n más 1 factorial por x menos x0 elevado al n más 1. Este es el término del desarrollo de Taylor de grado n más 1. Bueno, muy bien. Acá esto debería ser más, no menos. Ahí está. Bien. Esta es la aproximación polinómica hasta el grado n, y un término más, este término más, es lo que se conoce como el grado del error, evaluado, ojo acá, no en x0, sino en z, donde z es un valor del entorno. Existe un valor en este entorno que hace que esta cuenta dé exactamente igual. Ese término es el error. Ese término que está marcado. Muy bien. ¿Cómo acotamos el error? Vamos a ver esto mediante algunos ejemplos. Vamos a tomar la función e a la menos 2x, y lo que se pide es aproximarla mediante un polinomio de grado 3 y ver cuál es el error cometido si yo evalúo el polinomio en 0,1. Bien, si yo quiero un polinomio de grado 3, voy a necesitar 3 derivadas y uno más para el error, así que voy a tener que derivar hasta el grado 4. Tomo la función, su derivada, por regla de la cadena, menos 2 por e a la menos 2x. La derivada de la derivada sería menos 2 por menos 2 por e a la menos 2x, es decir, 4 por e a la menos 2x. La derivada tercera sería 4 por menos 2 por e a la menos 2x, es decir, menos 8 por e a la menos 2x. Y la derivada de orden 4 me queda 16, porque es menos 8 por menos 2 por e a la menos 2x. Como estoy trabajando en 0,1, si yo puedo, es decir, 0,1 es el valor del entorno en el cual yo estoy trabajando, puedo trabajar con el polinomio Maclaurin, es decir, elegir x0 igual 0. Tengo que evaluar todo en 0. La función original evaluada en 0 me queda e a la 0, que da 1. Acá me va a quedar menos 2 por e a la 0, que es menos 2. Acá me va a quedar 4 por e a la 0, que es 4. Menos 8 por 1. Y acá, miren, acá hay un error de tipeo, esto es 4. Derivada de orden enésima. 16 por e a la menos 2x, pero ojo acá, porque como esta derivada 4 no la quiero para la aproximación, sino que la quiero para el error, porque acá me pide que sea de grado 3, la evalúo en z, donde z es un valor comprendido entre 0 y 0,1. x0 es 0, y el valor en el cual yo estoy trabajando es x, que es 0,1. Entonces z es un valor entre 0 y 0,1.
Bien, ¿cómo me queda la aproximación polinómica? Bueno, sería la función evaluada en 0, que es 1 más la función evaluada, la derivada, perdón, evaluada en 0, acá que es menos 2, por x menos x0 a la 1, o sea, por x, más la derivada segunda sobre 2 factorial por x al cuadrado, en este caso porque es polinomio de Maclaurin, más menos 8 sobre 3 factorial por x al cubo, más el término de la derivada cuarta, el término del error, que sería la derivada evaluada en z, 16 por e a la menos 2z, sobre 4 factorial por x a la 4. Bien, acá podríamos, si quisiésemos trabajar con, o resolver, digamos, las cuentas, los factoriales, como son números chicos, conviene hacerlo. Bueno, más menos se hace menos, 4 sobre 2 factorial es 2, así que estos 4 medios, que es 2. 3 factorial es 6, así que menos 8 sextos es 4 tercios, que está acá. Y 16 sobre 4 factorial, bueno, termina quedando 2 tercios. En esta expresión, y en función de la diapositiva anterior, vemos que esta es la aproximación, eso marcado es la aproximación de grado 3, y el último término es el de la diferencia o el del error cometido. Me pide que acote el error, es decir, ¿qué error estoy cometiendo si yo saco la cuenta acá para E con 0,1? Y si yo saco la cuenta para la parte verde en 0,1, ¿cuál es el error que cometo? ¿Cuál es la diferencia entre el valor real y el valor aproximado? Bueno, si uno tuviese que sacar estas cuentas a mano, por supuesto que es mucho más sencillo resolver esta cuenta polinómica que elevar e a la 0,1. Bien, para x igual 0,1, ¿cuál es el error que cometo? Bueno, tengo que venir hacia acá, hacia el término de la diferencia, y el error está acotado por esta expresión, porque como x está, acá hay un igual y tendría que leerse un menor igual. X es un valor entre 0 y 0,1, bueno, si yo sustituyo a la x por 0,1, no, perdón, ¿qué estoy diciendo? Z es un valor comprendido entre 0 y 0,1. X es 0,1, efectivamente, entonces está bien sustituido. 0,1 elevado a la 4, por esta X que está acá. Bien, esa cuenta me interesa pensarla, así que voy a reescribir de manera que me quede un poquito más cómodo el término que contiene variable, que es e a la 2z, lo escribo un poquitito más allá, y 0,1 a la 4, bueno, es 10 a la menos 4, ¿no? 0,1 es un décimo. Bueno, acotemos esto. Z, como dije yo unas cuantas veces, es un valor entre 0 y 0,1, entonces me interesa ver esto que está acá. ¿Sí? Esta cuenta que está multiplicando esta expresión. Bien, como Z está entre 0 y 0,1, si Z no puede ser 0, ¿no? Pero si fuese 0, fíjense que esta cuenta da 1 dividido E, que es un número positivo. ¿Sí? Así que esta cuenta es más grande que 0. Esta parte es verdadera. Y si yo sustituyo 2 por 0,1, todo lo que es este denominador es siempre más grande que 1. Así que esta cuenta está acotada entre 0 y 1. Yo no puedo conseguir que esta cuenta dé exactamente 1, porque la cuenta de abajo me tendría que dar 1 y z tendría que ser 0, para que abajo me quede e a la 0, y z es más grande que 0. Entonces, toda esta fracción está acotada entre 0 y 1. El de abajo es más grande que el de arriba, pero es positivo, así que es más grande que 0, y al ser el de abajo más grande que el de arriba, es más chico que 1. Bueno, entonces, como esto es positivo, ¿sí? Al multiplicar por 2 tercios por 10 a la menos 4 y es más chico que 1, el número que yo estoy poniendo acá está agrandando la cuenta. Es decir, esto da un número acá, y yo lo estoy multiplicando por un número que es 0, es decir, lo que estoy haciendo es que esta cuenta que está acá, si yo la reemplazo por un 1, en lugar de un número 0,1, todo el resultado va a ser más grande. Me parece que dije agrandar en lugar de achicar. Yo lo estoy multiplicando por este número que está marcado en rojo, por un número que es 0. Por ejemplo, si es 0,5, estoy multiplicando esta cuenta por 2. Si es 0,25, estoy multiplicando esta cuenta por 4. Es decir, si yo acá pongo 1, todo el error cometido va a ser más chico que esto sustituido por 1. Me queda esta expresión que está acá marcada. Si yo saco esto, ¿no? Y pongo un 1, entonces esto es más grande que esta cuenta.
Ahora, 2 tercios por 10 a la 4 es más chico que 10 a la 4, porque esto es más chico que 1. Esta cuenta es más chica que esta cuenta. Entonces, si esto es más chico que 2 tercios por 10 a la menos 4, y esto es más chico que 10 a la menos 4, entonces es lógico pensar que esto es más chico que esto, ¿sí? Que es la expresión que yo tengo acá abajo. Y esto, fíjense que acota el error, porque yo lo que fui tomando es una cadena de menores. Esto es igual a esto. Esto es esto que está acá, todo, a ver, voy a cambiar el color. Todo esto que está acá, ¿sí? Es más chico que esto que está acá. Y esto es más chico que 10 a la menos 4. Por lo tanto, el error, que es todo esto que está acá, es más chico que 10 a la menos 4. ¿Qué significa esto? Que el error que estoy cometiendo es menor que 10 a la menos 4. Es decir, el cálculo hecho entre la aproximación y el cálculo real difieren allá por el cuarto o quinto decimal recién. Todo lo demás es exactamente igual. Entonces, si yo necesito trabajar con 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, es lo mismo trabajar con e a la x que trabajar con el polinomio, para valores cercanos a 0. Bueno, un ejemplo más. Usualmente la pregunta es al revés que la anterior, que es el segundo ejemplo que vamos a ver. En lugar de pedirme una aproximación y preguntarme cuál es el error, pedirme que aproxime con un error acotado. Entonces, en este caso, en este ejemplo, me pide hallar el coseno de pi sobre 6 expresado con 4 decimales como mínimo exactos. Bueno, el error debe verificar que sea menor a 10 a la menos 4, 4 decimales exactos. Bien, entonces, esto que estoy planteando acá es el término del error. Lo que tengo que ver es hasta qué grado tengo que hacer el desarrollo de Taylor. El coseno evaluado en z, ¿sí? la función evaluada en z, derivado hasta el orden n-1 sobre n-1 por x menos x0, que es pi sobre 6, ¿sí? Acá, bueno, no importa. Esta expresión elevada a la n+1 tiene que ser menor a 10 a la menos 4. Acá en realidad tendría que leerse x0, no pi sobre 6. No, bueno, no importa. Bien, ¿por qué no digo que no importa? Porque lo que voy a decir es que, primero, que el coseno es una función acotada, y su derivada oscila, coseno, seno, coseno, seno, va cambiando de signo, pero tanto el seno como el coseno es una función acotada. Y como estamos pensando en módulo, lo que me importa es decir que toda esta cuenta, lo más grande que pueda valer, no importa si es seno o es coseno, es 1. Entonces, si yo cambio este numerador por un 1, la cuenta me va a dar más grande, porque estoy cambiando un número por algo más grande. Entonces, toda esta expresión es más grande que esta expresión que está acá. Entonces, esto que es esto que está acá, es más chico que esta expresión que escribí, ¿sí? Por ser el coseno y sus derivadas, funciones acotadas por menor o igual, en realidad. Pero... Muy bien, ahora, ¿qué pasa con x menos x0, ¿no? Elevado a la n? Bueno, toda esta cuenta es para valores cercanos al x0 en el cual yo estoy trabajando. Quiere decir que estoy trabajando en un entorno reducido. Toda esta cuenta no puede ser más grande que 1. Toda esta cuenta es más chica que 1. Entonces, si yo toda esta cuenta la sustituyo por un 1, no importa qué número lo esté elevando, ¿no? Porque si esta cuenta da 0,2 al cuadrado, no se hace más grande que 1. Si esta cuenta da 0,0034 a la 18, no se hace más grande que 1. Entonces, como toda esta cuenta es siempre más chica que 1, si yo lo cambio por un 1, obtengo un número más grande. En lugar de multiplicarlo por un número chiquito, lo estoy multiplicando por un número más grande. Entonces, esta desigualdad también sigue valiendo. Esto que es igual a esto más chico que esto que es igual a esto más chico que esto. Por lo tanto, si yo le pido a toda esta expresión, que es el error, que sea más chico que este módulo que está acá planteado, que además el módulo ya lo puedo quitar, porque abajo tengo un factorial, que es un número positivo, entonces voy a satisfacer lo que yo quiero. Es decir, si yo le pido a toda esta cuenta que esté entre estos dos, si yo le pido a esta cuenta que ande por acá, que sea más chico que 10 a la menos 4, consigo lo que buscaba, que es que el término del error sea menor a 10 a la menos 4. Bueno, ajustamos esa
esta desigualdad, el denominador es un número positivo, así que pasa multiplicando, 10 a la menos 4 del otro lado es 10 a la 4. Entonces, cuando yo obtengo un factorial que sea más chico que 10 a la 4. Bueno, el factorial de 7 es 5040, 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, y el factorial de 8 ya es más grande que 10.000. Entonces, si n es 7, ¿sí?, consigo lo que buscaba. Ahora, si n es 7, n7 es el término del error. Entonces, el polinomio tiene que ir hasta el orden 6. ¿Cómo hago vamos a hacer atrás, ¿no? Como 7 es el término del error, me quedo con el polinomio hasta el orden 6. Quiere decir que necesito 6 derivadas para la aproximación. La función era coseno de x. Su derivada es menos seno, la derivada es menos coseno, la derivada es seno, la derivada de vuelta es coseno, y la derivada de vuelta es menos seno. Y la sexta es menos coseno. Es cíclico esto, ¿no? Bien, todo esto valorado en 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque pi sobre 6 es el valor en el cual yo estoy trabajando, es un valor bastante cercano a 0. Estoy trabajando en radianes, ¿no? Bien, f valorado en 0 da 1, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0, así que todo lo que es coseno va a dar 1, y todo lo que es seno va a dar 0. La aproximación polinómica, ¿cómo queda? Bueno, esta es la fórmula planteada. Tengo que sustituir todas las derivadas, todo lo que es derivada impar, digamos, la primera, la tercera y la quinta, se van, porque son ceros. Y las que son pares, que son la función, la derivada segunda, la derivada cuarta y la derivada sexta, que son cosenos, quedan, pero valen o 1 o menos 1. Si sustituimos todo eso, me queda esta expresión que está acá abajo. El coseno para valores alrededor de 0 se comporta aproximadamente igual que este polinomio, ¿sí? Con 2 factorial, 4 factorial, 6 factorial. Bien. Me pide que saque la cuenta en pi sobre 6. Bueno, pi sobre 6, como me pide 4 decimales, aproximo pi sobre 6 a 4 decimales. Pi sobre 6 en radianes es aproximadamente 0,5236. Bueno, quiero garantizar que lo que hice está bien. Quiero garantizar que si yo quiero calcular pi sobre 6 con el polinomio, que sería el de este lado, y en lugar de calcular la función trigonométrica, bueno, voy a cometer el error que efectivamente me está planteando el ejercicio. Entonces, ¿cuánto da toda esta cuenta en 0,5236? Da esto, 0,86, 60, 24, etc. ¿Cuánto da el coseno calculado en pi sobre 6? Bueno, 0,86, 60, 25. Fíjense que el error arranca en el 1, 2, 3, 4, 5, sexto decimal recién, así que tengo precisión de sobra con mi evaluación y con mi aproximación. Bien, todo esto que acabo de explicar, por supuesto que ahora carece un poco de aplicación, carece un poco de sentido, porque tomarse todo este trabajo para sacar la cuenta del coseno de pi sobre 6, donde uno, digamos, agarra la calculadora y saca la cuenta, parece no tener sentido. Sin embargo, las calculadoras están programadas con polinomios de Taylor. La calculadora no, a mí me da precisión hasta el decimal que me puede mostrar. Por ejemplo, si mi calculadora da 10 decimales, bueno, y yo quiero calcular el número e, bueno, lo hace mediante el desarrollo de Taylor. Están programadas para trabajar con desarrollos de Taylor y darme hasta el 10º decimal de precisión, porque como el 11º no me lo muestra, ya no hace falta que se cargue al software, digamos, con más que eso. No hace falta ir hasta al decimal 200, entonces ocupa mucho menos espacio programarlos que trabajen con desarrollos de Taylor que con otras cosas. Bueno, hay otras utilizaciones de las aplicaciones de Taylor. Una de ellas tiene que ver con calcular máximos, o al menos no calcular, sino verificar si un punto crítico es máximo o es mínimo, pero mayoritariamente nosotros de acá en adelante el desarrollo de Taylor lo vamos a usar en carácter teórico. Que una función se pueda aproximar mediante un polinomio, bueno, es bastante útil porque los polinomios son continuos y derivables en todo el dominio. Entonces muchas veces tiene una utilidad muy importante poder tomar una función que quizás no es un polinomio o sus derivadas son complejas, y sustituirla por una que se comporte lo suficientemente parecido como para que al menos en un entorno pueda trabajar
con su desarrollo polinómico. De los ejercicios que están en la guía, los que son más relevantes no son estos numéricos que están puestos como ejemplos, sino como el primer ejemplo, que lo que se pide es, dada una función, desarrollarla en serie de potencias, es decir, obtener su aproximación polinómica hasta un orden determinado. Por ejemplo, polinomio de grado 4, polinomio de grado 5, polinomio de grado 6, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es todo por la clase número 20.